Muy buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, encendemos cámaras. ¿Qué dudas hay de las clases pasadas, de todo el tema de interés, que ya terminamos? Profe, pues es que yo tengo una duda, es como una confusión en cuanto a un concepto. Es que cuando usted se refiere en el Excel a, por ejemplo, rentabilidad efectiva anual, ¿yo lo puedo asumir como interés efectivo anual? Es que estuve buscando y yo pensaría que sí, pero no estoy segura. Recordemos que el interés, cuando me lo gano, se llama rentabilidad. O sea que sí, la rentabilidad es un interés ganado. ¿Sí? Listo, profe. O sea, lo llamo rentabilidad cuando me estoy ganando el dinero en la transacción. Pero cualquier transacción tiene dos puntos de vista. ¿Sí? Si ustedes están invirtiendo, pues, por ejemplo, en un CDT, el banco es el que está pagando el interés y ustedes se lo están ganando, ¿cierto? Por decir algo. ¿Qué otra duda tienen? Eso resuelve tu inquietud, Valentina, sí. Sí, profe, gracias. Profe, o sea, digamos, si uno tiene que el 5% fue el interés ganado, ¿no? Entonces el efectivo ahí lo calcularía. O sea, como tal, ¿cómo se calcularía, profe? Si El hablas de un efectivo. 5% así nada más, O sea, estás digamos, hablando de un interés efectivo anual. de un 5% anual. Por eso, si hablas de un interés del 5% anual, no entendí la pregunta. O sea, es que digamos, dice que cuál es la rentabilidad del negocio. En mi caso a mí me dio 34.600.000. ¿Cuál es la tasa de rentabilidad del negocio? 4%. Entonces la rentabilidad efectiva anual sería 4% anual. A ver, Darren, discúlpame. Repíteme nuevamente la pregunta. Digamos, en mi caso, a mí me dio que la rentabilidad del negocio era 34.600.000, ¿De cuál ¿cierto? negocio? Ponme un poquito más en contexto. Digamos, Ese es dice, ahí donde usted compró un inmueble el 1 de enero de este año por un valor de X pesos y lo vendió más tarde por un valor de Y pesos, ¿sí? ¿Qué tanto más tarde? Dice un mes. Ya. Sí, profe. Entonces tendría que poner los periodos de un año que serían 12. Ya me respondí la pregunta. Gracias, profe, qué pena. O sea, la rentabilidad que tienes, el mayor valor conseguido del inmueble menos el menor, menos en lo que lo compraste, te da una rentabilidad Mensual. al mes, ¿cierto? Puedes Ajá. calcular la tasa de rentabilidad, que es la rentabilidad sobre el valor invertido por 100. Y Que esa era el será la tasa 4%. mensual. En este caso, Ujú. mensual. Listo. ¿Qué otras dudas hay? Profe, yo tengo una duda, pero con respecto al taller. Sí. Profe, es que ya he avanzado bastante, pero llegué al ejercicio 3 y no tengo idea de cómo hacerlo. ¿Qué dice el ejercicio 3? Dice, ¿cuál es la tasa de rentabilidad anual equivalente que usted obtiene si vende el inmueble dentro de 20 días, 7 meses, 6 meses y 3 meses? Es la misma pregunta que hizo Darren, pero lo único que cambia es los tiempos. Entonces, si por decir algo, el inmueble lo compré en 100 millones, lo vendí en 120 millones, pues me gané 20 millones, ¿cierto? Ahí lo que te están preguntando es, ¿cuál es la rentabilidad efectiva anual si se ganó esos 20 millones en un mes, o en 3 meses, o en 7 meses? ¿Sí? Ya lo que tendría que buscar es cuál es la tasa para un mes, para 3 meses, para 7 meses, y después convertirla a efectiva anual.
Listo, profe. ¿Sí te aclara la duda o Sí, profe, hacemos sí, el señor. ejercicio? Pues, profe, si lo puede hacer, mejor. A ver, revisa. ¿Sí ven la pantalla o no? Todavía no, profe. Sí la están viendo, ¿cierto? Sí, sí, pues. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Que ustedes compran un inmueble hoy por un valor de 100 millones de pesos. Me disculpan, pero este iPad en el que estoy da un poquito de guerra. Venden ese mismo inmueble un tiempo después en 120 millones de pesos. ¿De cuánto es la rentabilidad? Pues De 20 millones. 120 millones que lo vendió, menos los 100 que invirtió, tiene una rentabilidad de 20 millones. Si calculo la tasa de rentabilidad, pues es 20 millones de rentabilidad sobre lo que invertí por 100. Eso me daría un 20%. Pero la tasa no está correctamente definida hasta que no digo en qué periodo. Entonces, el ejercicio dice, ¿qué pasa si lo vendió en un mes? En ese caso, esto sería 20% mensual. ¿Qué pasa si lo vendió en 7 meses? A los 7 meses. Es el siguiente ejercicio. Esto, profe. Sí. No se ve lo que está copiando. Espérenme, ya lo revisamos. Me va a tocar hacerlo por acá en otra. Regáleme un minuto.
Voy a intentarlo hacer nuevamente. Entonces, ¿qué pasa si ustedes dicen, bueno, invertí hoy 100 millones en un inmueble? Dentro de un mes lo logro vender ese inmueble en 120 millones. ¿De cuánto es la rentabilidad? De 20 millones. La diferencia entre el valor de venta menos el valor de compra. ¿De cuánto es la tasa de rentabilidad? Me van a disculpar, pero estoy sin el lápiz y eso no es lo mismo. Serían 20 millones sobre los 100 millones que invertí por 100. Es decir, un 20%. 20 millones no, 20%. En este caso, mensual. ¿Qué pasa si hubiera dicho, no, este negocio no lo logré hacer en un mes, sino que lo hice en 7 meses? La tasa no es la misma, ¿cierto? La tasa ya serían 20% mensual a los 7 meses. En ese caso, ¿de cuánto sería la tasa efectiva anual? Pues sería igual a 1 más 0.20 por 12 sobre 7, ¿cierto? Menos 1. ¿Cuánto me da eso? ¿Alcanza a ser un 40%? No. 0,366908. Es decir, un 36. Un 36,6908%. ¿Qué pasa si hubiera sido un mes? No 7 meses, sino un mes. ¿Sería solo la 12? Sería solo a la 12. ¿Cuánto les daría la tasa? Y aquí sería no 7 meses, sino un solo mes. 792%. ¿Cuánto? Pero yo, Creo que no es tan alta. ¿Quién lo chequea, por favor? A mí Pues, también. profe, con la ecuación que está ahí, sí da 792%. 1 más 0.20 elevado a la 12 menos 1. Ujú. Sí. Sí. Sí, profe. Mucho, ¿no? 700. ¿700 qué?
91,61%. A ver, yo lo voy a chequear, todavía tengo mis dudas. ¿Y será que sí puedo hacer eso en la realidad? Claro, claro que sí. Si lograra, pues, tener negocios de esta magnitud, ¿cierto? Y lograrlos replicar, ¿sí? O sea, si al siguiente mes, si en el primer mes vendo en 120 millones, si al siguiente mes invierto los 120 millones y al venderlo, ¿en cuánto tuviera que venderlo? ¿En 144. 144? Sí, claro. O sea, siempre ganando en el 20%, ¿cierto? Sí, sí. Y así sucesivamente, pues al final del año es como si hubiera ganado un 791%. Después tendría que invertir los 144 y venderlo en un poco más, etc. ¿Qué otras dudas tienen? Profe, en el caso de que fuera, digamos, no un mes, sino hay 20 días, aquí elevado en la parte del interés, Si fueran 20 días, cambia todo esto, ¿cierto? Si fueran 20 días, lo vendo a los, en 120 a los 20 días. Entonces tengo una rentabilidad del 20% a los 20 días. ¿Cuántos periodos de 20 días hay en el año? Pues 360 dividido en 20. ¿Qué rentabilidad me da esa? Pues aún más alto, ¿cierto? ¿Cuánto me daría? 2.686. Mentira, 200. 2.562,333. 2.562. Como 33. Dejémoslo ahí, por ciento. Ya va en el poder del interés compuesto, ¿no? Claramente. Sin embargo, pues obviamente no es tan sencillo replicar el negocio cada 20 días, ¿cierto? Más ganándole pues esa rentabilidad en cada uno de los negocios, en ese tipo de negocios. ¿Qué otras dudas tienen? Profe, es que el punto 9 lo estuvimos leyendo y la verdad es que no lo entendemos muy bien. No sé si usted nos pudiera como explicar más o menos cómo se hace. ¿Repites, Valentina, por favor? Profe, es que estuvimos revisando el punto 9 y no entendemos muy bien ese punto. No sé si usted nos pudiera explicar así más o menos cómo se hace. ¿Cómo dice el punto 9? Dice que
¿Cuál es la rentabilidad efectiva anual de un certificado eléctrico valorizable? A 6 meses si se compra por un X valor de su valor nominal, y el X pues a mí me sale que es 85%. Bueno, regálenme por favor un minuto, voy a traer la otra tablet a ver si fluye un poquito mejor. A ver. ¿Siguen conmigo? Sí. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, ahora esta está descargada, pero ya la puse a cargar. Regálenme un minuto mientras se enciende. ¿Me repites el ejercicio, Valentina, por favor? Sí, profe. Dice que, ¿cuál es la rentabilidad efectiva anual de un certificado eléctrico valorizable? A 6 meses si se compra por un X valor, por un X% de su valor nominal, y a mí me sale 85%, ese X. Están preguntando, ¿interés efectivo anual? Anual. Sí, sí, señor. ¿Por un certificado, por un bono, por un cualquiera? Un certificado que compras en un 85% de su valor nominal. ¿Cierto? Sí, profe. ¿Y en cuánto tiempo vas a cobrar el certificado? A 6 meses. O sea, léeme el ejercicio nuevamente, por favor. Dice, ¿cuál es la rentabilidad efectiva anual de un certificado a 6 meses si se compra por un 85% de su valor nominal? Entonces puedes colocarle un valor, un precio, ¿cierto? A ese certificado. Supongamos 1.000.000. Si dentro de 6 meses vale 1.000.000, ¿en cuánto lo compras? ¿Sí me entendieron la pregunta? Sería, pues, ¿no sería de 850.000? Claro, 850.000. A ver, creo que ya esto funciona.
¿Está segura que dice eléctrico? Sí, dice certificado eléctrico valorizable y entre paréntesis las iniciales. Ahora no recuerdo de dónde lo... ¿Qué están viendo en este momento? No, nada, sale negro. Arranquemos por preguntarle a Google qué es eso, es un certificado eléctrico. ¿Ya lo averiguaste? No, profe. Entonces, dice, guardar en biblioteca, certificados eléctricos valorizables. Por acá dice, título o valor emitido por la Financiera Energética Nacional con el propósito de financiar los proyectos de electrificación del país y atender las demandas de crédito del sector. En otras palabras, es una forma de financiación de proyectos, en este caso infraestructura eléctrica, en donde generan unos bonos que la gente puede comprar. Esos bonos prometen una rentabilidad y una vez se cumple el término, pues devuelven el valor de la rentabilidad, ¿cierto? Y de esa forma ustedes también ayudan al desarrollo de cierta infraestructura. Los hay para temas eléctricos, los pueden haber para temas de infraestructura civil, o sea, pueden ser una fuente de financiación de obras públicas. Ese tipo de certificados o ese tipo de bonos. Ahora sí, con eso en mente, analicemos qué nos quieren decir en el ejercicio. Entonces, regálenme un minuto, me vuelvo a conectar por acá. ¿No salió el iPad? ¿Ustedes están viendo el iPad? No, profe, me parece como cargando. ¿Ya? ¿Ahora sí? Y ahora sí. Pues listo. Entonces lo que le están diciendo es que alguien compró un certificado de estos que promete una rentabilidad y lo está vendiendo. Lo está vendiendo al 85% del valor que se va a obtener dentro de 6 meses. Entonces, no nos dicen cuál va a ser el valor dentro de los 6 meses, pero lo podemos asumir. Si el valor dentro de 6 meses, por ejemplo, es de 1.000.000 de pesos, yo lo voy a comprar en un 85% de ese valor, es decir, en 850.000 pesos. Puedo utilizar
la cifra que ustedes quieran, ¿cierto? Pueden decir si dentro de 6 meses va a valer 10.582.450 pesos, pues lo van a comprar en un 85% de eso. Es decir, que la rentabilidad va a ser igual, en este caso, de 150.000. Y la tasa de rentabilidad va a ser igual a 150.000 sobre 850.000, que fue lo que invertí, por 100. ¿Cuánto me daría esto? $17,65. 17,65% en 6 meses, ¿cierto? Porque yo lo compro hoy, pero no lo puedo hacer efectivo sino hasta dentro de 6 meses. Lo compro en 850.000 y pasados los 6 meses voy a recibir 1.000.000. Ya de aquí para adelante, el tema es similar al ejercicio anterior, o sea, ¿cuál es la rentabilidad efectiva anual de esa transacción? Pues 1 más 0.1765 elevado a la 2 menos 1. ¿Cuánto me da eso? 38,41%. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo entendieron? Sí, profe, gracias. ¿Qué otra duda tienen? ¿Quién me puede decir cómo convertir esta tasa de un 6% nominal bimestre anticipado a una nominal mes vencido? ¿Qué es lo primero que haría? Pasarlo de nominal bimestre anticipado a nominal bimestre vencido. Ok. Entonces, nominal bimestre vencido sería igual al nominal bimestre anticipado sobre 1 menos el nominal bimestre anticipado. Es decir, 0,06 sobre 1 menos 0,06. ¿Cuánto les da eso? 0,06383. O sea, un 6,383%. Y ahora ya lo tengo nominal bimestre vencido. Y es coherente el resultado, ¿cierto? Es mayor que el anticipado. Luego ya sabemos que las tasas periódicas vencidas son efectivas para el periodo. Ahí ya tiene en cuenta la capitalización de todo lo que se ganó en el periodo. ¿Qué hago ahora? Pues ya lo puede pasar a nominal mes vencido. ¿Cómo lo haces? Sería 1 más el que acabamos de hallar, elevado a la 12 menos 1, creo. No es tan así, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo divido entre 2? Si lo divido entre 2, ¿qué pasa? ¿Puedo hacerlo o no? Sí. No.
No pueden dividir tasas periódicas, ¿cierto? Ya no se puede. ¿Qué pasa si lo multiplican por 6? ¿Qué tasa les da? La nominal anual bimestre vencida. Les da una nominal anual bimestre vencida, correcto. Aquí, lástima. Estaba pensando en otro ejercicio que era el contrario, ¿no? Pasarlo de nominal mes anticipado a una nominal bimestre vencido, pero bueno, ya no pasa nada. Entonces, ¿cómo hago para convertirla? Me toca coger el camino de la efectiva anual, ¿cierto? Buscar primero mi efectiva anual, que es equivalente a esta, a la bimestre vencida, incluso a la bimestre anticipada. Y sería igual a 1 más 0,06383 elevado a la 6 menos 1, ¿cierto? ¿Cuánto me da eso? 0,3 o 4. 0,4. 4 qué? Regálame. 49, 0,44955. Deberían acostumbrarse a usar 6 decimales. Regálame uno más. Es 0. 1 aproximado. Es decir, un 44,9550% en el año. ¿Cómo? Ahora sí, de aquí paso a la nominal mes vencida. Y eso sería igual a 1 más la efectiva anual elevado a la 1 sobre m menos 1. Es decir, 1 más la efectiva anual elevado a la 1 sobre 12 menos 1. ¿Cuánto me da? 3 o 2. 0,03 o 0,02. Pero 3. 4 decimales más, por favor. 0,03. 1421. Es decir, un 3,1421%. Va. ¿Qué dudas tienen al respecto? ¿O qué otras dudas tienen?
Vale. ¿Ya todos terminaron de copiar o alguien todavía necesita ver la tableta? Ya, pues, Pasemos a otro tema. Recuerden que el miércoles tienen examen. Es importante para el examen que se conecten igual a la clase programada, prender cámaras, etc. Vamos a hablar ahora del segundo momento del proyecto de inversión de la clase. Ese segundo momento ustedes tienen en los lineamientos del curso definido las fechas para la presentación. Es una presentación en donde se va a complementar el caso de negocio de su proyecto de inversión. ¿Qué se pide para esta presentación? ¿Qué se debe exponer? El entorno de análisis de mercado, el análisis de riesgos, las estrategias y planes que ustedes van a generar para su negocio y un primer análisis financiero. Obviamente debe ir acompañado de un resumen ejecutivo, de las correspondientes conclusiones y de los anexos que ustedes hayan requerido, que hayan sacado para consultas y todo lo demás que van a exponer. Esa exposición debe durar máximo 15 minutos. La puede hacer uno o dos del grupo o todos en el grupo. Ustedes deciden cómo la quieren preparar. Lo ideal es que ustedes se dividan, no entre todos del grupo, pero sí por lo menos uno en este momento y otro en la sustentación final, por decir algo. Porque una de las habilidades que yo quiero que ustedes afiancen en el desarrollo de esta asignatura, pues es la de comunicar asertivamente un proyecto de inversión o un proyecto. Si ustedes pican sobre la imagen que están viendo en la presentación, se van a encontrar con un resumen ejecutivo de una empresa de remodelaciones. Un resumen ejecutivo de un caso de negocio de una empresa de remodelaciones. Pero desglosemos un poco más qué es lo que se pide para que ustedes tengan claro cuál es el trabajo que tienen que realizar. Hablemos un poco del resumen ejecutivo. Es lo último que ustedes van a preparar para la presentación. Y es lo primero que van a exponer, evidentemente. En una diapositiva o en un par de diapositivas, ustedes deberían contar cómo se llama su negocio, cuál es la idea o la propuesta de valor del negocio, que ustedes ya lo hicieron en el primer momento, en el reporte inicial de proyecto, ya me lo escribieron, pero tienen que contárselo a sus compañeros para que entiendan de qué va la idea de inversión que ustedes están desarrollando y comentando. Y resaltar los aspectos más relevantes del resto de análisis que se pide para la presentación, como puede ser el análisis de mercado, o los riesgos, o las inversiones, o los productos que van a comercializar, o sobre los costos, o sobre las estrategias y planes. Lo que ustedes consideren más relevante del análisis es lo que tienen que destacar en el resumen ejecutivo. La idea es explicar a los inversores lo que se va a contar. Hablemos ahora sí del análisis que tienen que realizar. Primero, el mercado. Hay que analizar el mercado y su entorno.
muchos de los modelos financieros o económicos financieros de ideas de negocio tienen un trabajo muy arduo en el tema mercado, de intentar entender cuál es el mercado que van ustedes a atender, qué o cuántos potenciales clientes pueden tener en ese mercado y obviamente qué buscan los clientes y demás. Para esto hay carreras enteras, ¿cierto? Maestrías, especializaciones, doctorados. La carrera, digamos, que más frecuente escuchamos es obviamente mercadeo. Luego, mi intención acá no es que ustedes hagan pues un estudio de mercadeo o la carrera de mercadeo en 2 semanas, sino que con los conocimientos que ustedes tengan en este momento, comiencen a analizar variables importantes para poder hacer el modelo de negocios. ¿Qué variables quiero que ustedes analicen? ¿Cuáles son los posibles competidores que tienen en su negocio? Sean iguales o parecidos a los productos que ustedes quieren desarrollar o a los servicios que ustedes quieren desarrollar. No basta con listar esos competidores, ¿cierto? Se requiere también que ustedes hagan cierto análisis. Por ejemplo, que ustedes verifiquen qué quieren replicar de esos competidores. O sea, qué hacen bien esos competidores, que a ustedes les gustaría también hacer bien en su modelo de negocio o en su idea de negocio. ¿Qué no hacen tan bien o qué aspectos no les gustaría replicar de esos competidores? Y también probablemente entender qué tan grandes son esos competidores. ¿Qué tanto del mercado se llevan esos competidores? Si sí hay margen para captar parte de los clientes que hay en el mercado o no. Lo siguiente que van a analizar es cuáles son sus clientes. Y este es probablemente uno de los aspectos más complejos a la hora de hacer un caso de negocio. Saber identificar cuáles y cuántos clientes tengo para mi negocio. Para eso se habla mucho de segmentos de mercado, ¿cierto? Voy a ver si les puedo hacer una lectura rápida de qué es un segmento de mercado. Y qué pueden tener ustedes en cuenta. Lo que les voy a leer sale del libro de generación de modelos de negocio de... el autor es Osterwalder. Muy rápidamente. Segmentos de mercado. Dice, se definen los diferentes grupos de personas o entidades a los que se dirige la empresa. Los clientes son el centro de cualquier modelo de negocio, ya que ninguna empresa puede sobrevivir durante mucho tiempo si no tiene clientes y si estos no son rentables. Y es posible aumentar la satisfacción de los mismos agrupándolos en varios segmentos con necesidades, comportamientos y atributos comunes. Un modelo de negocio puede definir uno o varios segmentos de mercado, ya sean grandes o pequeños. La empresa debe seleccionar con una decisión fundamentada los segmentos a los que se va a dirigir y al mismo tiempo los que no tendrán en cuenta. Una vez que se ha tomado esta decisión, ya se puede diseñar un modelo de negocio basado en el conocimiento de las necesidades específicas de esos clientes objetivo. Los grupos de clientes pertenecen a segmentos diferentes si sus necesidades requieren y justifican una oferta diferente, si son necesarios diferentes canales de distribución para llegar a ellos, si requieren un tipo de relación diferente, si su índice de rentabilidad es muy diferente y si están dispuestos a pagar por diferentes aspectos de la oferta. ¿Cuáles son entonces esos posibles segmentos del mercado? Hay uno que se llama mercado de masas
en donde el modelo de negocio se centra en el público en general, no distingue segmentos de mercado. Tanto las propuestas de valor como los canales de distribución y las relaciones con los clientes se centran en un gran grupo de clientes que tienen necesidades y problemas similares. Está lo que se llama nicho de mercado, donde los modelos de negocios orientados a nichos de mercado atienden a segmentos específicos y muy especializados. La propuesta de valor, los canales de distribución y las relaciones con los clientes se adaptan a los requisitos específicos de una fracción de mercado. Estos modelos son frecuentes cuando hay relaciones proveedor-cliente, que es el caso, por ejemplo, de muchos fabricantes que producen piezas de otro producto mayor, por ejemplo. También tenemos el mercado segmentado, que dice, algunos modelos de negocio distinguen varios segmentos del mercado con necesidades y problemas ligeramente diferentes. El departamento comercial, por ejemplo, de un banco puede realizar distinciones entre un grupo de clientes cuyos activos alcanzan un valor específico y un grupo más pequeño de clientes con un patrimonio neto superior a un valor específico. Ambos segmentos tienen necesidades y problemas similares, pero fluctúan, ¿cierto? Está también el mercado diversificado, que puede ser una empresa que tenga un modelo de negocio diversificado, atiende a dos segmentos de mercado que no están relacionados los unos con los otros y que presentan necesidades y problemas muy diferentes. Por ejemplo, el caso de Amazon, que en el 2006 decidió diversificar el comercio al por menor, también con la oferta de servicios de computación en la nube, como espacios de almacenamiento en línea y el uso de servidor a petición. De esta forma, Amazon.com empezó a prestar servicios a un segmento de mercado totalmente diferente, que puede ser el de las empresas web, con una propuesta de valor totalmente diferente a la que tenía inicialmente, que era el comercio al por menor, ¿cierto? Y también tenemos las plataformas multilaterales o mercados multilaterales, que se refiere a que algunas empresas se dirigen a dos o más segmentos de mercado independientes. Una empresa de tarjetas de crédito, por ejemplo, necesita una gran base de clientes y una gran base de comercios que acepten sus tarjetas. Del mismo modo, una empresa que ofrezca un periódico gratuito necesita un gran número de lectores para atraer a sus anunciantes, a los que necesita para financiar la producción y la distribución del diario. Ambas partes son necesarias para que el modelo de negocio funcione. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de plataformas multilaterales podría ser Rappi, ¿cierto? Rappi necesita los clientes que piden domicilio, ¿cierto? Pero también necesita de los establecimientos que ofrecen sus productos a domicilio. Eso como para que ustedes tengan más o menos una idea de cuáles pueden ser los posibles segmentos del mercado, pero la intención aquí es que ustedes de alguna forma definan claramente cuáles son sus clientes potenciales, quiénes les compran realmente y cuántos pueden ser. También nos interesa conocer cuáles son los proveedores y qué tan estratégicos son esos proveedores. Habrán muchos negocios en donde los proveedores, pues pueden haber muchos, de características similares, de calidades similares, y digamos no tienen una incidencia específica en mi negocio. Por ejemplo, si yo quiero hacer hamburguesas, pues puedo tener múltiples proveedores de carne, ¿cierto? Pero si quiero hacer hamburguesas con carne tipo Angus, ya los proveedores se comienzan a hacer más pequeños y comienzan a tener una incidencia directa en mi negocio. Porque si son muy pocos, pues
cualquier condición que ellos cambien puede afectar las condiciones de mi negocio, si suben el precio, si no tienen la disponibilidad del producto, etc. Este es un aspecto importante si ustedes logran identificar, si ustedes identifican que sus proveedores son estratégicos para su negocio, pues estos proveedores se convierten en un riesgo, ¿cierto? Y de esa forma debería también retroalimentar la DOFA que ustedes hicieron en el primer ejercicio, en el reporte inicial del proyecto. Deberían retroalimentar. ¿Deben presentar la DOFA en esta presentación? No, no la deben presentar. Pero todo el análisis que amerite retroalimentar ese instrumento, pues hay que retroalimentarlo. Porque al final, en la entrega final del proyecto, ustedes van a tener que compilar todo lo que se ha hecho. Este proyecto de inversión obedece a una planeación progresiva, a una elaboración progresiva. Es un ejercicio que se va retroalimentando y solo hasta el final, cuando ustedes hagan el análisis financiero y la evaluación de la idea de negocio y todas las sensibilidades y demás, es que van a colocar en blanco y negro cuál es la estructuración definitiva del plan de negocio y del modelo de inversión. ¿Es esto claro? Después me interesa conocer de manera general qué tan grande es el negocio en el que estoy incursionando. Y cuando decimos qué tan grande es el negocio, no me estoy refiriendo a qué tan grande es el local ni las bodegas, sino me estoy refiriendo a qué volumen de ventas tiene mi negocio y qué volumen de ventas tiene el mercado en general asociado con el negocio. Y conocer cuál es la proporción, cuál es la porción que estoy llevándome de ese mercado, mi negocio. En otras palabras, quiero conocer cuál es la cuota de mercado, que es lo que tengo acá definido en la parte inferior, ¿cierto? ¿Cuántos clientes tengo y qué tan grande es el volumen de compra que tienen esos clientes? También es importante que definamos cuáles son mis ventas en el año. Pero eso ya lo vamos a ver en el análisis financiero, que es el punto 5. ¿Dudas con lo que acabamos de comentar? ¿Dudas del punto 2? No, profe, por ahora no. ¿Ninguna? Bueno. Punto 3 es el análisis de riesgo, ¿cierto? ¿Qué horas tenemos? Sí, todavía. Análisis de riesgos. Tengan presente que el análisis de riesgos nace de una buena matriz DOFA o FODA, principalmente, ya que todas las amenazas y oportunidades que ustedes identificaron en esa matriz son riesgos. Si quedó bien definida, son riesgos. Unos son riesgos positivos, que son mis oportunidades, y otros son riesgos negativos, que son mis amenazas. Entonces, arranquemos por definir qué es un riesgo. Y aquí lo tengo, ¿cierto? Probabilidad de que se materialice un peligro. Este puede ser el peligro, y el riesgo es que lo pise y me caiga, ¿cierto? Un obstáculo en el camino, el riesgo que me tropiece y me golpee o me caiga. Fíjense que los riesgos no son intrínsecos de mi negocio, son aspectos externos, ¿cierto? También lo acabamos de decir. Al hablar de que son oportunidades o amenazas, recordemos que son aspectos externos. Una vez tenga identificados mis riesgos, debo comenzar a valorarlos.
Entonces, el primer ejercicio es listarlos. Antes de entrar directamente a ver qué pusieron en la DOFA, tómense unos 5 o 10 minutos cada uno. Este ejercicio lo van a hacer en grupo, pero cada uno de manera individual, estando reunidos virtualmente, me imagino. Van a sacar 10 minutos y van a comenzar a apuntar cuáles son los posibles riesgos que tienen para su negocio. Una vez que los tengan todos listados, van a corroborar si ya los habían contemplado en su análisis DOFA. Si alguno de estos es muy relevante, deberían contemplarlo en su análisis DOFA. O sea, eso ameritaría una retroalimentación, un ajuste de la DOFA que ya hicieron. Y una vez los tengan todos listados, van a comenzar a valorarlos. ¿Cómo los van a valorar? Pues a través de una matriz de calor, que puede ser la que ustedes están viendo en su diapositiva, o cualquier otra que ustedes encuentren en internet, o incluso alguna que ustedes quieran diseñar. ¿Qué es lo importante de esta matriz de calor? Pues que analice dos grupos o dos aspectos. Primero, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el riesgo? Y en este caso tenemos raro, improbable, posible, probable, casi seguro. Y lo segundo es, ¿cuál es la consecuencia que tendría para mi negocio si se materializa ese peligro? Insignificante, menor, moderado, mayor o catastrófico. Hagamos un ejercicio. Jessica, por ejemplo, ¿qué negocio tienen ustedes en su grupo? ¿Cuál es la idea? La idea es sobre jabones artesanales y jabón antibacterial. Bueno, gel antibacterial. Ok. ¿Qué posible riesgo tienen en el negocio? Jessica y los compañeros de Jessica, ¿qué posibles riesgos tienen en su negocio? La competencia que hay en estos momentos en el mercado. ¿Eso es un riesgo? ¿Obedece a la materialización de algún peligro? Pues sí, profe, porque usted sabe que todo, digamos, las personas siempre adquieren productos que ya están, por decirlo así, con mucho tiempo en el mercado, ¿sí? Es como es una empresa que apenas está iniciando, es muy poco probable que la empresa, pues, entre a competir con esas grandes empresas. Entonces, como hay como mayor competencia. Pero entonces, de acuerdo a lo que estás diciendo, una cosa es la competencia y otra cosa es el reconocimiento. ¿Importa realmente la competencia o el reconocimiento? Pero son cosas que van de la mano, porque de ¿Cómo? hecho son cosas que van de la mano, porque de hecho para que yo pueda, digamos, hacer que mi empresa, mi negocio salga adelante es hacerle un buen marketing. Pero nos estamos adelantando. Entonces, defínanme el riesgo. ¿Cómo quedaría el riesgo? Defínanlo. Que se disminuya mucho la venta de, por lo menos el gel antibacterial, después de que llegue la vacuna del COVID o cuando se pase todo esto del tema del COVID. Que disminuya mucho la demanda. Ok. Ese es otro riesgo, ¿cierto?
Porque ya habíamos hablado de un tema de competencia, pero este no tiene que ver con competencia, ¿o sí? Sino con demanda. Sí, señor. Bueno, por favor, valoren ese último riesgo. ¿Qué probabilidad hay de que eso ocurra? Raro, improbable, posible, probable, casi seguro. Probable. Que se disminuya la compra de gel antibacterial una vez se agote la pandemia. Ok, ese puede ser un riesgo. Probabilidad, probable. ¿Qué consecuencias tiene para el negocio? Disminución de ingresos. Fíjense en la matriz. ¿Qué consecuencias tiene? Ah, ok. Insignificante, menor, moderado, De mayor o acuerdo a la... catastrófico. Moderada. O no, mentiras, mayor. Mayor porque sería... Lo que pasa es que ahí nos tocaría hablar de un orden de magnitud, ¿no? ¿Qué tanta O probabilidad? bueno, de pronto moderada porque no solo manejamos ese producto, no, también tenemos el jabón. También No tiene los sería... jabones, etcétera. Bueno, si es probable la probabilidad y la consecuencia comienza a ser menor, moderado, mayor o catastrófico, ya les va a caer de todos modos en la zona caliente de la matriz, ¿cierto? Por lo tanto, ese riesgo comienza a ser considerable y ustedes deberían atenderlo de alguna forma, revisarlo y atenderlo. Pero fíjense que ya hicieron la valoración. Oriol, ¿qué idea de negocio tienen ustedes? Profe, nosotros tenemos el Encrete, que es un concreto amigable con el medio ambiente. Un concreto amigable con el medio ambiente. Explícame un poco más. Es que es un material de baja huella de carbono y que tiene bajo impacto ambiental. ¿Qué riesgos tienen? Menciona un riesgo. ¿De qué está hecho ese concreto? Principalmente de cáñamo. O sea, reemplazo. ¿Qué es lo que estoy reemplazando en ese concreto? ¿Qué por qué? Normalmente tengo cemento, material granular grueso, arena, agua, ¿cierto? Para hacer concreto. En el caso de ustedes, ¿cómo lo harían? Es que ese material adicionalmente pues tiene capacidad de retener ciertos gases que generan el efecto invernadero. O sea, ustedes no reemplazan lo normal del concreto, sino que le ponen también cáñamo, ¿correcto? ¿Sí o no? Tus compañeros de Oriol, ¿qué opinan? O sea, sí usa una importante parte del cáñamo, pero sí, igual, por ejemplo, se usa arena, o sea, agregados. O sea, todavía se conserva ciertos materiales del concreto. Ok. ¿Qué posible riesgo tienen en ese negocio? Un posible riesgo puede ser que al momento de exportar el material,
pues en algunos países es ilegal todavía el cáñamo, entonces digamos que esa sería una amenaza, creería. ¿Qué otro riesgo podrían tener? Pero puede ser, digamos que como ese, pues acá en Colombia prácticamente sería un material nuevo, pues habría como cierta desconfianza de parte de la construcción tradicional, como a pasar a ese nuevo material. Lo que pasa es que, ok, todos esos riesgos son válidos, pero suelen ser muy intangibles, ¿cierto? Muy subjetivos. Entonces es un poco más complejo de medir. Una pregunta, para hacer una tonelada de concreto o un metro cúbico de concreto de esas características, ¿cuánto cáñamo tengo que poner? Y una vez ustedes respondan a esa pregunta, que no me la tienen que responder ya. Si fueran a hacer un edificio completo con ese concreto, pues ¿cuánto cáñamo requieren? Y creo que si me entienden para dónde voy, el riesgo podría ser si en efecto puedo conseguir las cantidades de cáñamo que se requieren para comercializar la idea. O sea, si me piden tantas toneladas de concreto en el mes, si puedo surtir la oferta, la demanda, perdón, no la Pues, oferta. profe, ahorita no tengo como el dato exacto de cuánto se necesita, pero el cáñamo es una planta que crece demasiado rápido y, o sea, en 3 meses ya está lista para, digamos, volver la fibra y utilizar la fibra de cáñamo para hacer la producción de esto. Entonces, pues, digamos que la materia prima es de fácil acceso si se tiene el cultivo. ¿Eso encarecería o abarataría el producto, el concreto? Bueno, eso tampoco me lo tienen que contestar ahorita. Lo van a hacer ustedes, incluso para esta presentación, implícitamente lo van a terminar haciendo. Sebastián, ¿qué idea de negocio tienen ustedes? Bueno, entonces, perdón, Luis Miguel, volvamos al concreto con caña. Ustedes decían un tema de percepción, que la gente no tenga confianza todavía en el material. ¿Qué probabilidad hay de que esto ocurra? Pues, pues es que, o sea, pues creería que hay un alto riesgo, pero eso también depende como de qué, qué tanta capacitación nosotros, digamos, entremos a darle a nuestros clientes y a darle a conocer el material, ¿no? Te estás adelantando al siguiente punto, que es lo que quisiera hacer. Por eso les pido que hagan la valoración primero. Ok, entonces yo diría que alto. ¿Qué probabilidad tienes? Raro, improbable, posible, probable, casi seguro. Casi seguro. ¿Y qué consecuencias tendría? Alta. Una consecuencia insignificante, menor, moderada, mayor o catastrófica. ¿Sí estás viendo la matriz?
Sí, profe. Menor, ¿Seguro? pues, O sea, si estás diciendo que la probabilidad de que no, que desconfíen de tu producto es casi segura, la consecuencia no va a ser menor, ¿cierto? Va a ser mayor, probablemente, va a ser moderada. Incluso podría ser hasta catastrófica. El hecho es que así es la forma de hacer la valoración, ¿cierto? Pensar primero cuál es la probabilidad de que ocurra mi riesgo y qué consecuencia tiene que eso se materialice. Suponiendo que les cae en una zona alta o extrema, tendrían que pasar al siguiente punto, que es generar una estrategia y un plan. ¿Qué posible estrategia o plan podrían generar para mitigar los riesgos negativos? O sea, para mitigar esa amenaza de que no lo reconozcan o que la gente no le tenga confianza a ese material. ¿Qué podrían hacer? pues más que todo sería como entrar, entrar como dando conferencias y capacitaciones sobre el material, sus beneficios y Bueno, todo. esa es una estrategia y es una estrategia válida. Fíjense que cuando pasemos a cuantificar todo lo que hemos definido para el negocio, esas capacitaciones tienen un valor y hay que contemplarlas en el modelo de negocio. Si ustedes deciden tomar o hacer esa estrategia para mitigar ese riesgo. ¿Qué otra posibilidad podrían tener? Podrían decir certificar el producto, ¿cierto? O sea, que el producto tenga toda la certificación de calidad y Contec, qué sé yo. Entonces la gente ya, al ver que está certificado por una entidad reconocida, etcétera, pues debería perderle el miedo al mismo. Pero eso también tiene un valor. Habría que eventualmente contemplarlo. Sebastián, ¿qué idea de negocio tienen ustedes? Sebastián Talero, ¿sí está? Sí, señor. Profe, pues yo estoy con mi compañero Orioli y Laguado. Ok, entonces ya pasaste. Nairon, ¿qué idea de negocio tienen? Profe, yo estoy con Jessica, el del gel antibacterial y el jabón artesanal. Ok, María Camila, ¿qué idea de negocio tienen? Profe, nosotros tenemos como actividad la fabricación de telas ecológicas. Fabricación de telas ecológicas. Sí, Cuando señor. dices ecológicas, ¿son a base de qué o por qué son ecológicas? Pues principalmente lo teníamos pensado con botellas plásticas. Telas, ok. ¿Qué O riesgos sea, podrían tener? señor, ¿Qué riesgos podrían tener? eh, pues digamos no alcanzar como las ventas deseadas. A mí se me ocurre uno, lo voy a comentar. ¿Qué pasa si alguien plancha esa tela? Son muchas cosas que influyen en eso, ¿sí? Porque hay que conocer también, pues, el uso bien, o sea, el uso de la técnica, ¿sí? De lo que vamos a hacer. Entonces, hay que hacer como un buen estudio para eso. Bueno, creo que a todos les queda clara la idea de que toca valorarlas, los posibles riesgos que tengan. Si no aparecían en la DOFA, pues toca retroalimentar la DOFA.
La DOFA no hay que presentarla. El análisis de riesgo sí hay que presentarlo. Puede que ustedes identifiquen 50 riesgos para su negocio, pero una vez que los valoren todos, por ahí 5 o 6 salgan que tienen unas consecuencias o que tienen una valoración alta o extrema. Solo van a atender esos que tengan valoración alta y extrema. ¿Cómo los van a atender? Pues intentando potencializar los riesgos que son positivos e intentando mitigar los riesgos que son negativos. ¿Qué estrategias o qué formas hay para atender esos riesgos cuando son positivos o negativos? A ver, Darren tiene una duda, dice, en el caso del servicio de asepsia y limpieza post-obra. Darren, exactamente tienen que ser, ustedes van a ser una empresa de servicios, ¿cierto? Sí, señor. Aparte de la limpieza, ¿qué más hacen? O sea, aparte de limpieza también ofrecemos recoger los escombros y pues por el tema de la pandemia, la parte de los protocolos de bioseguridad. ¿Y tienen dudas es qué tipo de riesgos tienen? Sí, profe. Bueno, a mí se me ocurre uno que puede ser transversal para cualquier tipo de negocio y más en el país en el que está. Por ejemplo, el riesgo robo. Es un riesgo negativo. Normalmente todos tenemos ese riesgo, ¿sí? Podríamos atenderlo con la forma de aceptar que dice acá, es decir, sé que me pueden robar, pero ya está, lo acepto, no hago nada, ya, lo consideré y no voy a hacer nada frente a ese riesgo. Podría intentarlo mitigar de pronto colocándole una reja o un candado a mi bodega, ¿cierto? O una cerradura, digamos, difícil de violar a mi bodega o a mis oficinas o donde tenga los materiales más delicados. Tengo una estrategia que podría ser transferir. ¿Qué se les ocurre que podría ser transferir? Por ejemplo, como alquilar un sistema de bodegas donde ellos mismos tengan los sistemas de seguridad y todo eso, que solo sea ir a guardar y ya. Podría entenderse como transferir en el entendido de que si me llegan a robar, pues yo voy al dueño de la bodega y le pongo el reclamo, ¿cierto? ¿Qué más podría ser un transferir? ¿Qué se les ocurre? Para todos, no solo para darle. ¿Dar un seguro, tal vez? Los seguros. Los seguros son la estrategia transferir por excelencia, ¿cierto? Comprar un seguro antirrobo. Entonces, en el caso en que me roben, pues voy a la aseguradora, explico, pongo el denuncio y cobro el seguro, porque para eso lo compré. Estoy transfiriendo mi riesgo. Y una estrategia de evitar podría ser intentar colocar todo, ¿cierto? O sea, una empresa de seguridad, cámara, la cerradura, etcétera. Y de esa forma, pues podría decir que estoy evitando el riesgo robo. De manera similar, hay diferentes formas de atender los riesgos positivos, como puede ser aceptarlos, no hacer absolutamente nada. Sencillamente, si se materializa la oportunidad, el riesgo de oportunidad, pues ya está, bienvenido. O compartir. Entonces puede que en el core de mi negocio haya algún aspecto que no es fortaleza de mi negocio y que sea mejor compartirlo con otra empresa. Por decir algo, el transporte.
yo hago, qué sé yo, cualquier cosa, prefabricados, pero mi fortaleza no es el transporte, entonces me hago una alianza con otra empresa que sea transportadora, que cumpla unos estándares de calidad y unos indicadores de servicio y compartimos ganancias, obviamente, pues. Miramos si puede estar en función de, de los productos o en función de los viajes, etc. Pero esa puede ser una estrategia de compartir. Y finalmente tenemos el análisis financiero. Vamos a dejar este análisis financiero para la próxima clase, porque acabamos de descargar unas plantillas que están en Moodle. Sí, para la próxima clase es importante que las tengan ya descargadas, así que por favor entremos a Moodle y revisamos dónde están ubicadas. Van a ir a la pestaña Proyectos. Ya les voy a habilitar el tema que estamos viendo hoy. Aquí también tienen un foro que pueden ir revisando frente al análisis de riesgos, lo que hablamos hoy, y cómo gestionar el riesgo del artículo que está aquí expuesto. Y van a descargar las plantillas que ven acá. Descarguen la plantilla y la tenemos lista para el próximo lunes. Recuerden que el miércoles es examen. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Bueno, entonces muchas gracias a todos. Nos vemos el miércoles para el examen. Y Vale. el próximo lunes continuamos con las clases. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.